En Caliente. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa En Caliente. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, como lo hacen cada noche 7 a 8 por el canal Cosmovisión. Recuerden que ustedes pueden participar desde este momento, en directo, a través del teléfono 265-7757 para que opinen sobre el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre delitos sexuales contra menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son las víctimas de estos delitos sexuales. Vamos a hablar de qué son estos delitos, cuáles son los delitos, quiénes son los abusadores, cuáles son las penas, cómo está la legislación actualmente sobre el endurecimiento de las penas para los abusadores, y también hablamos de la defensa de estas personas, porque hay muchas cosas que tenemos que saber sobre este asunto. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo. Él es abogado penalista de Total Jurídica, la firma, repetimos, que representa a nuestro invitado esta noche. Doctor Jaramillo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, Germán, por la deferencia en el día de hoy. Muchas gracias. Pero comencemos hablando, doctor, de definiendo los delitos sexuales, porque a veces hay una confusión, que violación, que abuso, unas confusiones que la gente de pronto debe aclarar. ¿Cuáles son, en términos generales, los delitos a los que son víctimas, delitos sexuales de los que son víctimas los menores de edad en estos momentos? Sí, en efecto. Los delitos sexuales se circunscriben a un asunto de política criminal, es decir, son aquellos delitos que menoscaban o transgreden la formación e integración sexual de los menores de edad, ¿correcto? Los delitos sexuales básicamente pues son dos, y son aquellos que se dan a través de un acto sexual con todas sus variables o a través de accesos carnales. Básicamente son esas dos categorías que trae nuestra legislación. Bueno, cuando hablamos, doctor, de acceso carnal es cuando conocemos el término como violación. ¿Ahí se habla de violación o no? Técnicamente hablando no se habla de una violación, sino que el acceso carnal atiende a cualquier penetración anal, oral o vaginal del menor abusado, niño o niña o adolescente, ¿correcto? El acto sexual también tiene otras variables, pero no siempre implica un acceso carnal. Muy bien, recordemos que el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo es abogado penalista de Total Jurídica, que está ubicado en la calle 51-5131, teléfono 448-1822. Doctor, las denuncias que se hacen normalmente ante las autoridades, pues hablan del abuso, por ejemplo. Abuso, a veces es que lo tocó, que lo vio, que lo puso a desfilar de determinada manera, y la gente siempre piensa que cuando se habla de abusos tiene que ser la penetración, como usted me decía. También puede haber otro tipo de abuso y también ser un delito sexual. Claro, de hecho lo es. Es decir, la acción encaminada a denunciar ese tipo de conductas siempre será o bien porque la conozca una persona allegada a la víctima, la misma víctima la puede poner en conocimiento de la autoridad, o la misma autoridad de oficio adelanta las gestiones pertinentes, adelantar los actos de indagación e investigación a fin de verificar la existencia de ese hecho. Muy bien, tenemos ya la primera llamada de la noche y saludamos a Ruth Luján. Ruth, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Ruth? Muy bien, gracias. Bienvenida, la escuchamos. Bueno, mire, ese tema es muy, muy delicado y es comprensible de que haya rechazo por parte de la comunidad. Pero aprovecho que está un abogado penalista porque también es claro que hay parejas, hombres y mujeres que después de separados han usado esta herramienta, o sea, falsas denuncias, diciendo que el papá abusa del hijo menor, por ejemplo, cuando lo tiene en días que le toca estar. Ese caso a mí me sucedió con mi pareja actual. Él se divorció y se traía a su hija normal de 4 añitos, y la expareja, pues entonces muy disgustada, parece ser, porque está conmigo, pues nos denunció penalmente que hacíamos vejámenes ambos con la niña, y eso jamás de los jamases pasaría,
por lo menos no conmigo. Y si yo veo una actitud de él en eso, yo soy la primera que lo denuncio. Pero lo que quiero decir es que esto se presta mucho para que las exparejas hagamos eso con los menores y los exponemos a medicina legal, a que los interroguen, a un poco de situaciones que finalmente no lleva a nada. ¿En qué concluyó lo de nosotros? Claro, el fiscal vio que no, que ahí no hubo nada, no hubo elementos para decir que éramos culpables de ese delito. Quisiera que habláramos las consecuencias psicológicas que puede quedar, porque en este momento no se puede ver ni el padre con la niña porque la mamá no deja. Muchas gracias. Ruth, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Bueno, tenemos que decir que Ruth se nos adelantó, doctor, un poquito al tema que lo íbamos a tratar, por supuesto, más adelante, pero ya lo pusimos sobre la mesa, pues vamos a hablar de una vez de ese tema. Es cierto, doctor Jaramillo, que muchas veces no son reales estas denuncias. Obviamente, pues hay que creerle a los menores, hay que creerle a los padres cuando denuncian o a los familiares cuando denuncian un caso de abuso o de estos delitos sexuales, porque vale la pena investigar que si es verdad que está pasando o no, pero se presta, como nos dice Ruth, para que cuestiones de pareja o de exparejas pues se diriman utilizando a los menores con esas falsas denuncias. ¿Es muy frecuente esto? Puedo decirlo con conocimiento de causa, como quiera, que es un hecho lamentable de que el derecho penal, como una disciplina del derecho o una vertiente, se ha instrumentalizado en la medida en que es eficaz, es eficiente poder encauzar fácilmente a una persona a un proceso penal ante la inexistencia de un eventual hecho. Entre otras cosas, es gratuito, no te va a costar absolutamente nada poner en problemas a alguien por el caso similar al que doña Ruth Luján acaba de traer en comento. Es un hecho y es lamentable pues porque estas falsas denuncias existen y hay que surtirse un trámite de la indagación en aras, porque esa es una de las situaciones que tiene que develar la Policía Judicial a través de algunos peritos, expertos en diferentes disciplinas para entrar a verificar la existencia del hecho jurídicamente relevante, como puede ser un acto o un acceso. Lamentablemente, podemos decir que basta con la denuncia, así sea de una persona, inclusive no puede, así no sea del núcleo familiar, para que a la persona que eventualmente haya llevado a cabo una presunta comisión de esta conducta, más o menos así, para que le den captura. Solamente al año o a los 2 años, cuando el proceso ha terminado, lo han declarado inocente o lo absuelven, es ahí cuando entonces nos damos cuenta de que de pronto el hecho no existió. Vamos a profundizar un poquito más adelante, doctor, en esto, porque yo creo que vale la pena hacer énfasis, me parece a mí, me voy a atrever a dar mi opinión ahí. Me parece grave que padres o madres utilicen este argumento de que la pareja que ya no está viviendo con ella o con él, pues le esté abusando de su hijo solamente para que no lo vea, o simplemente por venganza porque tiene otra pareja. Eso es muy grave, doctor. Tenemos en línea a Rubén Darío Espinosa. Rubén Darío, buenas noches. Bueno, se nos fue Rubén Darío, pero le rogamos que vuelva a marcar el teléfono 265-7757 o todos ustedes para que nos llamen y aprovechen la presencia del doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo para que hablemos esta noche sobre el tema de los delitos sexuales contra menores de edad. Hacemos una pausa, ya volvemos. En caliente. En caliente. Ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo, abogado penalista, y estamos hablando sobre delitos sexuales contra menores de edad. Y nos decía nuestra televidente Ruth Luján, doctor, que las parejas a veces cuando se separan, por venganza utilizan a los niños y aparecen estas falsas denuncias de abuso sexual. Y casi siempre es de la mujer en contra del hombre, acusan al hombre, pero también conocen ustedes casos de que el hombre acuse a la mujer de ser la abusadora. Es algo muy atípico o muy inusual.
pero puede eventualmente la mujer atentar contra la integridad y formación sexual de un menor de edad. Puede ocurrir eventualmente, porque de alguna manera también esos actos proclives a soslayar la norma penal pueden ser llevados a cabo por una mujer, un acto libidinoso mediante el cual pueda corromper a un menor de edad, ¿correcto? Hacen de que pueda estar incurso en este tipo de conductas. ¿Es muy inusual? Sí, pero como le cuento, puede existir un 90 o 95% de que quien sea procesado por este tipo de conductas lo sea el hombre y por lo general personas afines o allegadas a la presunta víctima, de su mismo núcleo familiar o vecinos. Muy bien, vamos a hablar también más adelante de quiénes son los abusadores, porque el abusador está muy cerca muchas veces, ya lo dice el doctor, pero yo quiero que insistamos un poquito en esto de las venganzas y falsas denuncias, porque después de que pasan los años, como nos decía Ruth, pues se descubre que no había tal, que no era cierto que había abuso y todo era una venganza porque lo había dejado o la había dejado y se consiguió otra pareja. Y después de esto, ¿qué pasa? Se le daña la honra a una persona, doctor. ¿Y qué pasa con esta persona que hizo la denuncia? ¿Tiene algún tipo de consecuencia jurídica el haber hecho esta denuncia falsa? Sí lo es. Estos errores judiciales, cuando ya están en una sentencia jurisdiccional en firme que ha condenado a una persona por un delito de estos, puede ser castigado por la justicia contenciosa administrativa y la indemnización le asistirá a aquella persona que haya sido afectada con esta sentencia. Ahora, quien es el promotor de la acción, es decir, quien va y denuncia, también puede estar incurso en otro delito que se llama falsa denuncia, cuando estas son infundadas, son temerarias o el material probatorio acopiado tampoco es suficiente para lograr vencer en juicio a una persona que está siendo procesada por este tipo de delitos. Pero ¿le parece a uno increíble, doctor, pensar que un padre de familia o una madre pueda llegar a acusar a su expareja metiendo al niño o a la niña en un trauma de estos, porque tienen que hacer exámenes de medicina legal, psicológicos, de todo, solo por una venganza? Es decir, grave esta situación. Sí lo es. Lo lamentable es que la justicia colombiana, en cualquiera de sus disciplinas, está saturada por problemas en la judicatura con respecto a que no hay jueces para poder solventar la cantidad de demanda que hay. La justicia penal no es la excepción, además los altos índices de criminalidad han hecho que haya mucha saturación en la justicia. Entonces, cuando las personas en aras de poder encauzar a alguien ante un delito de estos que no existió, o porque tiene problemas con el vecino, o por un problema de infidelidad, o porque la esposa advierte, como en el caso de doña Ruth, que le está siendo infiel su marido, instrumentaliza no solamente el derecho penal, sino que instrumentaliza a un menor y lo someten a esos tratos, a someterlo a unas experticias, a unas evaluaciones, a forzar el testimonio de un menor. A lo mejor el niño no tiene en su cabeza la existencia de un hecho que pudo haber padecido. Lo obligan a mentir. Lo inducen o lo refuerzan en términos de los psicólogos, refuerzan a un menor para que entonces ante una autoridad den cuenta de un hecho que nunca existió. Ocurre y muy a menudo. Muy bien, tenemos ahora sí a Rubén Darío Espinosa en la línea. Rubén Darío, buenas noches. Buenas noches, Germán. Gracias por dejarme ser de la familia Conmovisión. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido, Rubén Darío, gracias. Doctor, vea, yo estoy llamando porque no solamente el abuso puede ser carnal. Le voy a contar, tengo un caso muy particular. Mi esposa sufre de retardo mental y necesita tomar medicina psiquiátrica. Tengo un hijo menor de edad con un síndrome que se llama mal de Soto y necesita tomar medicina psiquiátrica. Yo he denunciado esto ante Personería de Envigado, Comisaría Primera y Segunda de Envigado, Ministerio de la Protección Social en Bogotá, Ministerio, esta cosa de salud también, de salud en Envigado, y nadie hace caso. ¿Qué me preocupa a mí? Que dice psiquiatría, si esta señora no se toma la medicina, el día de mañana se va a levantar, va a matar a los que esté ahí, se va a matar ella. Entre ellos va a caer mi niño. ¿Por qué me preocupa? Lo que decía la señora, a mi pequeño lo pusieron a decir que yo los maltrato,
cuando si van y hacen una investigación bien a fondo, van a encontrar que todas las EPS y en todas las partes donde lo asisten a mis niños los médicos, yo soy el que lo llevo, el que le tiene todo listo, ponen a mi niño a mentir, y entonces, ¿qué dicen las comisarias? Todo lo que diga el niño hay que usarlo en contra de él, no han hecho una investigación como se debe. Use la demanda en fiscalía y los fiscales son tan ingenuos que dicen que ahí no hay castigo. Muchas gracias, doctor. Cualquier consejo se lo agradezco. Muchas gracias, Rubén Darío, por comunicarse con nosotros. Bueno, un poco distinto el caso, pero podemos responderle de todas formas, doctor Jaramillo. Sí, no hay problema, don Rubén. Se le puede decir que cualquier autoridad a nivel nacional está obligada a recepcionar su denuncia y darle el trámite respectivo, inclusive independientemente de donde la instaure. Suele suceder en algunas inspecciones de policía, en algunas entidades, directamente en fiscalías, que las denuncias muchas veces no son procedentes, o porque dudan de la existencia del hecho, o porque crean que la persona tiene algún déficit mental, entonces no le dan curso a esta denuncia. Y que quien debe resolver finalmente es el destinatario de esa denuncia, que es un fiscal, quien solo podrá determinar si esa conducta es una conducta típica, si la conducta existió, solamente lo puede hacer a través de los investigadores judiciales. Y el hecho de que una denuncia interpuesta sea devuelta por quien la recepciona, le cabe la acción de tutela, porque es un derecho fundamental que le asiste a todos los ciudadanos, o en su defecto también cabría, porque es una causal de mala conducta, aquellas denuncias disciplinarias a las que hay lugar por no darle trámite a una denuncia que eventualmente pueda interponer algún ciudadano. Muy bien, volvamos, doctor, a hablar del tema de los delitos sexuales, y usted me decía hace un segundo que los abusadores, los que cometen estos delitos, están muchas veces muy cerca, son personas familiares inclusive de estos menores, niñas, niños y adolescentes, padres, padrastros, hermanos, tíos, gente muy cercana. Eso es lo que normalmente se reciben en los casos que ustedes manejan. Sí, no tanto el padre biológico, sería un vejamen, aunque puede existir, pero... Ha habido casos, por supuesto. Sí, sí, han existido esos casos, pero son más comunes en los padrastros, en los tíos, en los primos, personas que tienen un acercamiento directo con una menor víctima, pueden abusarlos eventualmente. Entonces, de hecho lo es. Es importante tener en cuenta que nos decía la señora Ruth, la primera televidente, de que hay que establecer si estas personas tienen una sanidad mental como para incursionar en ese tipo de delitos, o pueden tener alguna afectación o algún trastorno o alguna patología psicológica que los lleven a actuar de esa manera. Era la duda que existía de pronto, casos a nivel nacional como ocurrió pues con Garavito, se especulaba mucho, ¿es capaz una persona de cometer tantos crímenes una vez consumado el hecho sexual, terminar con la vida de un menor, y que no fue uno ni dos, sino que fueron muchos? Cientos de niños. Cientos, entonces puede pensarse que esa persona padezca un trastorno mental. Se puede verificar a través de una experticia científica, a través de una pericia psicológica, a través de una pericia psiquiátrica, porque esa es otra situación que hay que tener en cuenta. Muy bien, vamos a recibir la llamada de Óscar Zuluaga. Óscar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Óscar? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, lo escuchamos. Apenas. Lo que pasa es que si muchas veces uno va a la fiscalía a colocar una denuncia y los fiscales no le prestan a uno la atención pues, o la atención al caso, sino que le responden a uno que bueno, su caso va a ser estudiado, tal cosa. Porque en el caso mío, por ejemplo, yo hace por más de un año denuncié a un señor que montó conmigo una sociedad, y al pasar el tiempo el señor nada que me daba los intereses ni nada, y yo voy a colocarle una denuncia a la fiscalía, y el fiscal nada, mira, ya va más de un año el fiscal nada que me resuelve eso, y él me dice que no, que hay que mirar entonces el señor qué pasa, o qué tal cosa, que si él no quiere pagar o qué tal cosa. Entonces imagine que
la fiscalía también ahí falla mucho en eso, en que no le coloca a uno cuidado en lo que uno está denunciando. Oscar, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, usted me decía, doctor, que cuando se denuncia un caso de estos de delitos contra los menores de edad, pues en este caso se atiende rápidamente y lo primero que se hace es capturar a la persona que está siendo denunciada. Se ven casos de pronto que no se le presta atención a la persona que denuncie, como nos dice Oscar, que van y la fiscalía no le presta atención, el CTI, como que los casos no se les presta la atención debida. No lo es tanto. El problema es de recursos humanos. Nuestros funcionarios de la rama judicial, fiscales o jueces, son excelentes funcionarios. Lo que no hay es capacidad para poder atender con la celeridad que se quiere un caso. Todos van a querer que sus casos sean resueltos en la mayor brevedad posible. Insisto, sufragar o costear más funcionarios, además de jueces o fiscales o agentes de la policía judicial, que puedan atender los casos con prontitud, celeridad, como se quisiera, fuera lo ideal. Pero no nos llamemos a engaños y hablemos las cosas como son. No es un secreto que la plata que está en las arcas del Estado nos la han ido robando. Los desfalcos de la DIAN, los desfalcos de la Seguridad Social. Entonces el Estado, cuando quiere suplir o menguar algunas necesidades del sector público, como en el caso de la Administración de Justicia, no van a haber recursos para poder contratar más funcionarios que puedan depurar la Administración de Justicia. Entonces, básicamente, ese es uno de los problemas, pero tarde que temprano el caso de ese ciudadano se lo van a resolver. O sea, la Fiscalía hará un pronunciamiento frente a ese caso y empezarán a indagar los hechos a través de la Policía Judicial para ver si, entre otras cosas, no todos los casos son viables también, pero todos los casos se atienden, indudablemente que los atienden, claro. Muy bien, tenemos una llamada telefónica de una televidente que nos ha pedido que no le identifiquemos o no digamos su nombre al aire. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Hace un año, dos de mis sobrinos fueron abusados sexualmente por un primo. Él los cuidaba. Presentamos el caso ante la Fiscalía de Menores, que nos hicieron pues porque los llamamos donde el médico y luego la Fiscalía, y no nos han prestado ninguna atención. Hemos llevado a los niños, los tenemos en los psicólogos del CTI y lo único que nos dicen es que hay que esperar porque no hay pruebas suficientes. Resulta que es que uno de los niños se bloquearon la segunda vez que los llamaron para que fuera a hablar, ¿cierto? Entonces ellos se bloquearon, los psicólogos de la Fiscalía dicen que en este momento pues no los pueden obligar a que hablen, pero con las pruebas suficientes de la primera vez que hablaron, pues yo creo que es suficiente para que en este momento procedan. La persona está en la calle, tenemos miedo porque igual hay muchos niños en la calle y no han hecho absolutamente nada. Esto ya hace un año, doctor. ¿Usted qué nos puede aconsejar? Bueno, muchas gracias a nuestro televidente por contarnos ese caso y yo le ruego a usted y a los demás televidentes que vamos a contestarle a ella su inquietud después de la pausa comercial. Ya volvemos. En caliente.